Abre tu Biblia ahí en Apocalipsis, en el capítulo 2, el día de hoy. Hemos avanzado paso a paso y estamos tomando tiempo para revisar cada una de las 7 cartas que contienen los capítulos 2 y 3. En el capítulo 1 hay una introducción y una revelación gloriosa de la persona, de la identidad y la gloria de Jesucristo. Y en los capítulos 2 y 3 tenemos estas cosas que son en la era de la iglesia. 7 cartas representando la plenitud, la totalidad de las iglesias, por supuesto hablando de 7 iglesias locales que había en ese tiempo, en esa región de Asia Menor, pero también 7 iglesias que representan toda la iglesia en general y por supuesto a cada uno de los creyentes. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Creo también que estas 7 cartas representan 7 tipos de cristianos. Y hemos estado hablando un poco de eso. Por ejemplo, en Éfeso hablábamos de aquellos cristianos que tienen obras para Dios. La primera carta, la de Éfeso, habla de gente que tiene muchas obras y arduo trabajo por el reino de Dios, pero ha dejado su primer amor. El cristiano que ha dejado su comunión más íntima con el Señor en su primer amor y su pasión por Él. La iglesia de Esmirna la semana pasada representaba a el cristiano que es perseguido, que es rechazado por causa del nombre de Cristo. El día de hoy, en la carta a Pérgamo, vamos a estar viendo acerca de una iglesia que estaba mezclada con el mundo. Una iglesia que estaba coqueteando con el mundo y estaba permitiendo y había perdido su compromiso con el Señor. Y esto creo también habla a aquellos cristianos que han mezclado su fe y han permitido doctrinas y enseñanzas en su vida que les apartan de la palabra de Dios, de lo que el Señor ha establecido como su voluntad para nosotros. También estas 7 iglesias representan 7 etapas de la iglesia. La iglesia de Pérgamo abarca este periodo desde un edicto que hizo Constantino de dejar de perseguir a la iglesia y emitir un decreto donde todos tenían que profesar el cristianismo. Y levantó los primeros templos cristianos, y los que ya habían fueron cristianizados. A los dioses se les cambió el nombre. En vez de Apolo, San Apolinar; en vez de Marte, San Martín; en vez de Artemis, San Artemides y demás. Y en ese tiempo la iglesia se une con el Estado, recibe poder, pone y quita reyes, y también persigue a los cristianos verdaderos, uniéndose con el paganismo, mezclándose con el paganismo y demás. La iglesia de Pérgamo es esta iglesia mundana, ¿no? Esta iglesia permisiva o mezclada, mejor dicho, la iglesia mezclada. El periodo que abarca es del 313 al 606 después de Cristo, desde el edicto de Constantino hasta el establecimiento papal, más o menos. Simplemente como un dato, ya que habíamos hablado de que hay 4 diferentes niveles de aplicación, ¿verdad? El nivel de aplicación local, las iglesias que estaban en ese tiempo; el nivel profético o histórico, hablando de las diferentes etapas de la iglesia, que vamos a llegar hasta esta etapa presente; hablando de la iglesia en general, cómo aplica a todas las iglesias, y hablando también de la iglesia personal, ¿no? El tipo de cristianos que somos y lo que la palabra tiene que decir a cada uno de nosotros que tenemos oídos para oír. La estructura similar, repasamos brevemente. Cada carta tiene su destinatario, una autodescripción de Jesús tomada del capítulo 1 y repetida en cada una de las cartas, una afirmación de lo que Jesús conoce, que muchas veces es elogio por algo que la iglesia está haciendo bien. A veces no tiene estos elogios, pero hay una afirmación: yo conozco lo que Jesús conoce. Luego hay una corrección, ¿no? Es una reprensión o reproche que el Señor hace respecto a algo que tiene que cambiar. Hay una instrucción o algún consejo que el Señor le da a la iglesia, la necesidad de corregir lo que está mal. Y hay una advertencia: si no sucede eso, número 6, si no sucede, ¿qué es lo que puede suceder? Y por último, siempre tenemos una promesa: al que venciere. Y entonces el Señor habla de algunas cosas que dará, ¿no?, a aquellos que vencieren. Leemos y oramos, comenzamos. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, versículo 12. Después: yo conozco tus obras, verso 13, y dónde moras, y dónde está el trono, es donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe,
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Estas son palabras de Jesús para su iglesia y son palabras de Jesús para nuestra iglesia el día de hoy también. Así que la carta comienza dirigiéndose al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Pérgamo, ¿no? Bien podría representar, decíamos, a un pastor o al representante, el mensajero de parte de Dios para la iglesia, pero por supuesto es una carta para la iglesia. El contexto histórico de la ciudad, Pérgamo. Esta ciudad era la capital política de Asia Menor. Era la ciudad en donde residía el poder y la autoridad política. Contaba también con la biblioteca más grande del mundo antiguo, después de la biblioteca de Alejandría, y tenía 200,000 volúmenes. Era, por supuesto, por lo mismo, un centro de aprendizaje y cultural, donde el conocimiento y la sabiduría eran atesorados considerablemente. Era una ciudad, como el nombre nos lo podría sugerir, que era conocida también por hacer pergaminos. Es posible que la palabra Pérgamo se deriva justamente de esta idea de pergamino. Tú sabes, los egipcios eran quienes hacían papiro y lo exportaban, pero al parecer hubo un incidente que hizo que los egipcios dejaran de importar a Pérgamo y Pérgamo se vio obligado a comenzar el desarrollo de pergaminos en vez de papiro. Tú sabes, pergaminos eran hechos con pieles de animales tratadas y eran usados como material para la escritura. Entonces, por supuesto, aparte del contexto un poco político, cultural, el contexto religioso era similar al de las ciudades griegas o bajo el Imperio Romano. Y eran ciudades idólatras con un montón de templos, a un montón de deidades, con D minúscula. Dionisio, Zeus, Atenea, Júpiter, pero especialmente había un dios venerado de una forma peculiar, que era el dios Esculapio, que según la mitología griega era el dios de la salud. Es muy interesante porque la gente en esa época iba a este templo de Esculapio, el dios de la salud, y llevaban a sus enfermos y los acostaban para que serpientes, parte de los tratamientos que se daban en este lugar era que serpientes pasaban sobre su cuerpo para sanarlos. Se creía que este dios Esculapio, digamos que encarnaba en una serpiente, ¿no? Y sanaba de esta manera. Es interesante porque de ahí es de donde tenemos esta insignia que aún el día de hoy comúnmente se utiliza en muchas instituciones médicas o farmacéuticas, de una vara con una serpiente, que es como llamada o conocida como la vara de Esculapio o la vara de la serpiente, una vara con una serpiente sobre ella, ¿no? Y eso, se decía que este dios de la medicina se encarnaba en esta serpiente. ¿No te suena familiar, no? Una serpiente encarnada por alguien. Vemos en Génesis que Satanás, el adversario, ¿no? Es representado como esta serpiente y habla a la mujer. Y en Génesis vemos eso, pero en Apocalipsis también se le llama a Satanás la serpiente antigua, quien desde el inicio se ha encargado de engañando a Eva. Y es así, padre de mentira y engañador. Bueno, esto es algo que sucedía en el contexto de la ciudad. Se tenía este templo especial en Pérgamo. Y por supuesto, como en ese tiempo se acostumbraba la adoración al César, tenían un templo dedicado para esto, especialmente donde tenían que confesar la frase César es el Señor. Una ciudad muy pagana, con mucha oscuridad, y ahí es donde los cristianos estaban viviendo. La palabra Pérgamo, si hacemos un acercamiento, digamos, a la etimología de la palabra, podemos entender
un poco más acerca de esto. Pérgamo puede traducirse como mezcla, matrimonio mezclado, ¿no? Mezcla, gamos, gamia, ¿no? Poligamia, monogamia, es matrimonio, ¿no? Entonces, el significado es este, o puede tener esta idea. Interesante considerar que los nombres de estas iglesias, así como los nombres en la Biblia, reflejan siempre algo más, ¿no? En este caso, esta iglesia era una iglesia que tenía un matrimonio mezclado, era una iglesia que desposada con Dios, pero tenía también una mezcla, ¿no? Un adulterio espiritual con el mundo. Había hecho compromisos y este es el ambiente. La iglesia había cedido terreno, empezaba a amar los deleites del mundo. Y cuando hablamos de esto, la mundanalidad en la iglesia es un tema relevante para nosotros porque creo que nuestra iglesia o la iglesia contemporánea en este tiempo es una iglesia que ha dejado su compromiso con el Señor. Es una iglesia que se ha relajado mucho y que ha dejado de poner atención a la palabra y a las advertencias y a la instrucción que la palabra de Dios nos dice acerca de cómo vivir en este mundo caído y lleno de pecado. Romanos 12:2 nos exhorta, ¿te acuerdas? No se conformen, es una exhortación a la iglesia, no te conformes, no tomes la forma, no te amoldes a este mundo, a este siglo, a lo que piensa el mundo hoy, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes la voluntad de Dios y vivamos en la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. En Primera de Juan 2:15 al 17, la Biblia nos exhorta. Primera de Juan 2:15 al 17 nos habla de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, Primera de Juan 2:16, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es que la Biblia en muchos pasajes nos da un llamado a vivir en santidad, a vivir para Él, a no mezclarnos con el mundo. Sin embargo, esta iglesia de Pérgamo representa eso. Como muchas iglesias, hemos permitido que el pecado entre y hemos consentido y celebrado incluso el pecado dentro de la iglesia. Este es un poco acerca de la ciudad, el contexto, el tipo de iglesia que era. Vamos a observar entonces en el versículo 12 la descripción, porque ya vimos un poco del contexto de la ciudad, el ambiente que se vivía, el tipo de iglesia que era. Vamos a ver cómo se presenta Jesús a esta iglesia. Y dice, el que tiene, ¿qué dice? La espada aguda de 2 filos, dice esto. Esta descripción ya el Señor en el 1:16 la había dicho. Él dijo que de su boca, o la descripción que Juan ve acerca de Jesús, es que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y creo que esto es muy apropiado para Pérgamo, como cada iglesia se presenta con algo que la iglesia necesita entender. Sabemos que la palabra de Dios es esta espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y la palabra espada, que en Hebreos 4:12, cuando dice que la espada de Dios, la palabra de Dios es una espada, esa palabra habla más de una daga, una especie de cuchilla que los soldados romanos usaban cuando había combate cuerpo a cuerpo. Pero cuando estamos leyendo en Apocalipsis sobre esta espada de 2 filos, es más como una especie de sable grandote que los soldados realmente usaban para descuartizar y matar, y era una espada que podía literal partirte en 2, así, aserrarte. Esa es la espada que Jesús dice que él es la que Él tiene, la cual sí creo que representa, por supuesto, su palabra, pero también significa el hecho de que Él es un conquistador. Él es alguien que tiene la máxima autoridad y la espada de 2 filos. Es una forma en la que el Señor está diciendo, yo quiero conquistar tu vida, yo quiero conquistar tu corazón. Tu corazón no tiene por qué estar mezclado, no tiene por qué estar dividido. Quiero conquistar con mi palabra tu vida. Pero también, creo yo, es importante notar que Jesucristo dijo que Él no había venido a traer paz a la tierra, sino a traer espada, ¿no? Mateo 10:34. Nota esto, es muy interesante.
Mateo 10:34. Él venía a traer división en el sentido de separar al creyente del incrédulo. Todo aquel que quisiera vivir piadosamente para Él y recibir su palabra iba a estar de un lado, y todo aquel que resistiera su gracia y endureciera su corazón estaría del otro lado. Así es que esta espada de dos filos, como se le llama a la palabra de Dios, creo que también puede hablarnos de estos aspectos que la palabra trae de mostrarnos con claridad la luz, las tinieblas y, por supuesto, por una parte la salvación, la palabra de Dios que tiene un aspecto de salvación. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, pero también, por el otro lado, el juicio que trae la palabra de Dios, porque Él dijo que no había venido a condenar al mundo, sino que la palabra que escucharon, la que rechazaron y resistieron, esa es la palabra que les condenaría. Entonces, ahí está la palabra, ahí está la espada de dos filos, ahí está el Señor como conquistador que nos quiere para Él, quien tiene toda autoridad, quien es el Rey de reyes y Señor de señores, y nos habla de esta separación que Él vino a traer. Y tenemos que sí amar a los incrédulos. ¿Tenemos entonces que no juntarnos en absoluto con la gente que no conoce al Señor? No, porque si no, ¿cómo van a creer si no somos enviados? Si no vamos y somos luz, nos esconde una luz debajo de la mesa si no se pone arriba para que alumbre toda la casa. Y tenemos que amar y tenemos que servir, pero tenemos que abstenernos de participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Y no está hablando de Harry Potter o algo así. En el contexto está hablando de los pecados que se practicaban en ámbitos de inmoralidad, de excesos, de borracheras y todo esto, ¿no? En el contexto de Efesios. Entonces, qué importante entender, Él es el que tiene la espada aguda de dos filos, quien quiere conquistar nuestra vida, quien quiere traer una separación del creyente con el mundo. Y vemos a continuación, ahí en el versículo 13, la afirmación de Jesús, ¿no? Lo que Jesús declara que sabe acerca de esta iglesia. La iglesia está en Pérgamo. Aquel que tiene la espada aguda de dos filos les dice y afirma lo siguiente: yo conozco tus obras. ¿Qué sentirías que el Señor te dijera, yo conozco tus obras? ¿Estarías contento? O sea, porque la iglesia de Tiatira no tenía nervios, ¿va? Porque no hay reproche. Esmirna, perdón, dije Tiatira. Esmirna, la semana pasada vimos Esmirna. La iglesia de Éfeso, pues tenía una cosa el Señor, pero aquí, mira lo que dice: yo conozco tus obras y dónde moras y dónde está el trono, que es donde está el trono de Satanás. En el versículo 14 le va a decir, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pero bueno, vamos a observar esto. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. El Señor conoce perfectamente todo acerca de ti. ¿Dónde moras? Dice. Pero dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de esto, del trono de Satanás, de donde mora Satanás. Pero me llama la atención que aquí, en esta afirmación, Jesús los elogia, ¿verdad? Jesús los elogia porque dice ahí que ellos hacen dos cosas. ¿Qué hacen? Retienen su nombre y no han negado la fe. Retener su nombre, la palabra retener habla de tomar fuerte, asirse de algo, ¿no? Aferrarse a algo. Y esto es importante, retienes mi nombre, no nada más es, bueno, pues tú sabes quién soy, sabes acerca de mí, ¿no? Pues si Jesús es un personaje histórico que partió la historia en dos. No. Retienes mi nombre implica que te has aferrado a mi identidad, porque el nombre representa la identidad o el carácter de alguien. Cuando hablamos del nombre no nada más es el nombre que, sí se llama Jesús, sino qué significa, qué representa su nombre, qué nos muestra acerca de su carácter, su nombre. Jesucristo significa, o Jesús significa Dios salva, Jehová salva, Él es el Salvador. Ellos se han aferrado a la verdad y han tomado fuerte la verdad de que no hay otro método de salvación, no hay otra forma, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Ellos no tenían lugar a dudas respecto a esta verdad. Ellos no estaban dudando si quizá Esculapio podía salvar, quizá Zeus podría
rescatar sus almas. No, ellos sabían, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Ellos retienen su nombre, retienen todo lo que Jesucristo es. Dios el Hijo. Lo segundo que les elogia es, ¿qué cosa? No has negado mi fe. No, o sea, no solo tienes claro quién soy, sino que no has tenido temor de confesar y reconocer públicamente quién soy yo. ¿No? Has depositado tu confianza en mí, no has negado, no has dicho, no, Jesús, yo cristiano, no, yo no soy cristiano, ¿no? Has dicho, yo soy cristiano, soy un seguidor de Cristo. Cuando te preguntan acerca de tu fe, ¿niegas tu fe? ¿Reconoces quién es Jesús en tu vida? Porque quizá algunos pueden estar nerviosos cuando de pronto alguien les confronta y les pregunta acerca de qué creen, ¿no? Y qué bueno es ver este ejemplo y este elogio, reconocimiento que el Señor hace a los cristianos que son valientes para confesar públicamente, porque aquellos que le confesaren públicamente delante de los hombres, el Señor también va a confesar su nombre delante del Padre, delante de sus ángeles. Entonces, ellos estaban reteniendo el nombre, confesando la fe cristiana, no negando, aún en medio de un tiempo y un lugar bien complicados. Porque dice, verso 13, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Un tiempo y un lugar bien complicados. Los días en los que Antipas fue muerto, días de persecución, días de martirización de los creyentes. Y se nos menciona a este hombre que sufrió hasta la muerte por causa del testimonio de Cristo. ¿Cuál es su nombre? Antipas. Antipas. No sabemos mucho acerca de este hombre porque no aparece, pero dice que fue un testigo fiel, es su testigo, martus o martis en griego, de donde viene mártir, que hasta la muerte confesó quién era Jesús. Se dice por la tradición, esto es extra bíblico, pero la tradición indica que este hombre fue hervido en aceite en un toro de bronce. Esta palabra Antipas significa contra todo, contra todos o contra todo. En una cultura que está en contra del Señor, ¿no? Él estaba en contra de esa cultura, en contra del mundo. Él decidió ser fiel a Jesús y se dice que él le dijeron cuando estaba por ser arrojado en este toro de bronce, el mundo entero está contra ti, Antipas. Y él respondió, entonces Antipas está contra todo el mundo. Con una fidelidad, quizá le llamaban religioso, fanático, radical, pero ¿cómo lo llama Jesús en el verso 13? Mi testigo fiel. Mi testigo fiel, que es interesante porque es el mismo nombre que Jesús se da a sí mismo en el capítulo 1, el testigo fiel, ¿verdad? Y él comparte este nombre con Antipas, que vivió en esta época tan difícil, en un lugar muy difícil. No solo los días eran complicados, no el tiempo, sino el lugar, ¿verdad? Dijimos, el tiempo era complicado, el lugar era complicado. Dice que ahí, en el verso 13, es donde está ¿qué dice? Donde está el trono de Satanás. Y al final dice, al final del verso 13, las últimas 3 palabras, donde mora Satanás. Ahí es donde Satanás vive. Ahora, Satanás, cuando aparece en la Biblia, cuando hablamos de Satanás, no queremos hacer un sobreénfasis en él, pero necesitamos tener claras algunas cosas que la Biblia nos dice acerca de Satanás, el padre de mentira, el engañador, el acusador, el diablo. No tiene cola ni cuernos ni vive en el infierno, dice un grupo de rap. Es un ángel de luz y estás en su gobierno. Se disfraza como ángel de luz. Satanás no es la contraparte de Dios, no es como que Dios es el 50% y el otro 50% de la fuerza, ¿no? Como que el lado oscuro o algo así. Es Satanás. Satanás tiene cierto poder, pero es un ser creado y está completamente limitado a la autoridad que es soberana, sobre todo, de Dios, el Padre. Satanás es un ángel caído, ha sido vencido y todo lo que está haciendo es dar patadas de ahogado porque sabe a dónde va. Odia a Dios y por lo tanto sabe que la forma en la que él sabe que no puede tocar a Dios,
pero él quiere perseguir a la iglesia porque sabe que lo que Dios más ama y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces Satanás siempre quiere destruir lo que Dios quiere levantar y edificar, quiere maldecir lo que Dios ha bendecido. La Biblia lo llama el príncipe de este siglo, príncipe en el sentido de tener cierta autoridad, cierta jurisdicción en este mundo. Y la Biblia nos dice que el mundo entero está bajo el maligno, en el libro de Juan, en Primera de Juan, refiriéndose al diablo. Así es que él gobierna, tiene cierta potestad. Efesios lo llama el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y él quiere usar esta autoridad para estorbar la obra de Dios. ¿A qué se refiere Jesús entonces con que moras donde vive Satanás? ¿Cómo es que ahí moraba Satanás? ¿Será que vivía en un condominio así de calle 666, manzana prohibida, tienes tu casa, ¿no? Creo que la idea, ¿no? El tener su trono, la palabra trono habla de autoridad, quizá no literalmente, porque algunos dicen, no, pues es que en el templo de Zeus, ¿no? Ahí es en donde Satanás moraba y demás. No sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que desde Pérgamo, es en Pérgamo desde donde de una forma especial Satanás obraba, ¿no? Era un lugar igual que las demás ciudades, pero lleno de templos idólatras. Había una oscuridad tremenda espiritualmente hablando. Tú sabes que en estos templos la adoración idólatra se vinculaba con fornicación, prostitución, sacerdotisas que se prostituían para hacer ritos de adoración a estos dioses. Y era un lugar tan oscuro que dice el Señor Jesús, tú moras en donde está el trono mismo de Satanás. El tiempo y el lugar que estaban viviendo era un lugar muy complicado. Pero aún en medio de ese lugar, habían retenido su nombre y no habían negado la fe. Ahora, debemos pensar en algo antes de avanzar. El Señor sabe la ciudad en donde vivimos, ¿no es así? El Señor dice, yo conozco dónde moras. Yo conozco todo lo que hay alrededor. Yo conozco toda la idolatría. Yo conozco toda la opresión. Yo conozco todas las, justamente este fin de semana, ¿no? Se ven todos estos altares, ¿no? Y se invoca y se hacen todas estas situaciones espiritistas y demás. Y el Señor dice, yo sé que no es fácil vivir en una cultura, y no solo por eso, sino por todo lo que vemos que está sucediendo políticamente y lo que vemos también en la inmoralidad y en lo que se permite y en lo que los jóvenes ven, escuchan y lo que la televisión aprueba y nos muestran las redes y los medios y la cultura y las calles y demás. Vemos que es un lugar complicado y Jesús conoce eso. Jesús conoce dónde moras. Jesús sabe no solo tu ciudad, conoce tu trabajo. Jesús conoce el ambiente que vives en la oficina. Jesús sabe la escuela, los compañeros que tienes. Él no es indiferente. La familia a la que perteneces, los hijos que te tocaron, el esposo, la esposa que tienes. Él conoce. ¿Y sabes algo? Ver cómo Antipas en medio de esa cultura pudo ser fiel hasta la muerte nos hace pensar que es posible vivir en el lugar donde estamos, que el Señor conoce dónde estamos, es posible serle fieles. Es posible honrar a Dios y dar testimonio de quién es Él. No hay ningún ambiente, no hay ninguna situación, no hay ningún contexto, no hay ninguna ciudad o familia donde no podamos serle fieles al Señor. O sea, imagínate, el lugar donde estaba el trono de Satanás, el lugar donde estaba la residencia satánica, y ahí ese hombre pudo ser fiel. Creo que cualquier cosa que no sea eso es más fácil poder serle fiel al Señor. O sea, es algo muy fuerte. A veces pensamos que donde estamos, en el ambiente en el que estamos, la presión es insoportable y el mundo nos va a llevar a finalmente tener que ceder y decir, sabes que ya no puedo más, pero Antipas nos da testimonio. Y Antipas nos muestra que se puede ser fiel aún a pesar de oposición, aún a pesar de tentación, aún a pesar de todo un ambiente hostil y adverso. Es posible serle fiel al Señor. Él respondió al Señor y se pagó un precio.
Porque ser un testigo fiel implica pagar un precio, ¿verdad? Ser un testigo fiel tiene un costo. Ser un testigo fiel implica que va a ser difícil, que va a haber oposición, pero nuestra fidelidad y amor van a ser probados. Y sabes que eso es bueno, porque eso es algo que tú y yo podemos ofrecerle al Señor, ¿sabes? Cuando somos tentados, porque a veces, Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿No? ¿Por qué tengo que enfrentar esto? Porque eso es lo que tienes para ofrecerle al Señor. No le daré al Señor nada que no me cueste. Si nuestra vida fuera toda color de rosa y toda sencilla y todo el tiempo estuviera bien, no hubiera persecución, ¿qué le vas a ofrecer al Señor? ¿Cuál es ese sacrificio de honra que cuesta algo que tienes para darle? Es por amor a Él que decimos no al pecado y le honramos. Y la tentación me va a revelar a quién amo más. La prueba, la seducción me va a comprobar a quién amas más, a este pecado o al Señor. Así que Antipas nos pone este ejemplo de fidelidad en medio del peor escenario. Pero ojo, ser un testigo fiel. ¿Cómo se puede ser un testigo fiel? ¿De qué manera puedo realmente testificar? La Biblia me dice, échale ganas, tú diles y tú ponte las pilas. ¿Cómo es que los discípulos pudieron ser capacitados para testificar en su ciudad, en su país, en el mundo antiguo, trastornando todo el mundo antiguo? Jesús les dijo, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Van a ser testigos fieles porque el Espíritu es el que los va a capacitar. Así es que no se trata de echarle ganas y el campeón que hay en ti, sino rendirnos al Espíritu. Que no hay ningún campeón en mí aparte de Cristo, que es aquel que venció al pecado, ¿verdad? Entonces, si yo permito que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí, lo que viva ahora en la carne lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me ama, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Necesito al Espíritu Santo para ser como Antipas. Yo creo que Antipas era una persona que tenía al Espíritu Santo morando en él. De otra manera no hubiera podido ser un testigo fiel. Necesitamos la presencia del Espíritu. ¿Por qué nos sentimos incapaces de testificar? ¿Por qué estamos cediendo al pecado? ¿Por qué estamos consintiendo y mezclándonos? Porque estamos tratando de hacerlo en nuestras fuerzas. Y la Biblia nos dice que no se puede. Para la carne es imposible. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así es que necesitamos la ayuda del Espíritu. Así que hay un reconocimiento. Han retenido la fe, han no negado el nombre, aún en un tiempo y en un lugar complicado, siguiendo el ejemplo e inspirados por Antipas. Y sería padre que ahí dijera el que venciere, ¿no? Es decir, el que tiene oídos para oír, que oiga, qué bonito. Pero hay un versículo, el 14 y el 15, mis amigos, en donde leemos lo siguiente. Pero viene el reproche o la reprensión. Pero tengo, ¿qué dice? Unas pocas cosas contra ti. A Éfeso le digo, tengo algo contra ti, ¿no? Una cosa. A Esmirna, nada. Pero aquí ya no es una sola cosa, sino unas pocas. Dos cositas que decirte. ¿Qué tienes ahí? Mira lo que dice. Versos 14 y 15 son estas dos cosas. La primera en 14, la segunda en el 15. ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación? Había personas en Pérgamo que habían abrazado esta doctrina, esta enseñanza. La palabra doctrina habla de eso, una enseñanza. La enseñanza era, ponía tropiezo. Vamos a observar. En nombre de la tolerancia, había un asunto doctrinal en la iglesia que no se estaba corrigiendo. Jesús les dice, hey, esto es delicado. La doctrina será importante, porque a veces dicen, lo importante no es tanto la doctrina, lo importante es amar, ¿no? Lo importante es servir. ¿La doctrina será importante? Bueno, claro, es esencial, es absolutamente esencial. De hecho, en estos dos versos, 14 y 15, habla de la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas, la enseñanza. La doctrina es importante. Por ahí dicen, eres lo que comes, ¿no?
Bueno, espiritualmente no es muy diferente. Somos el tipo de cristianos del tipo de alimento del que nos alimentamos. Y si nuestra doctrina no está alineada a la sana doctrina, a las sanas palabras, a la sana enseñanza de la palabra de Dios, vamos a estar viviendo un cristianismo malnutrido, enfermizo, y de ahí vienen todas estas enfermedades espirituales, esta desnutrición espiritual y debilidad espiritual, por ponerlo de cierta manera, la que hemos ya hablado en algunas de las cartas que hemos estudiado. Entonces, esta doctrina, una doctrina errónea, una doctrina falsa, una doctrina dañina, es la doctrina de Balaam, lo que Balaam enseñaba en el capítulo, los capítulos 22 al 25 de Números. ¿Te acuerdas? En Judas hablamos acerca de Balaam y hablamos un poco de esta historia. En resumen, él, siendo profeta de Dios, fue un profeta corrupto, quien por amor al dinero cedió e hizo algo que Dios le dijo que no hiciera. Balac, el rey de Moab, sabe que Dios está bendiciendo a los israelitas y que les está dando victoria tras victoria, de manera que manda llamar a Balaam, que era el profeta de Israel. Él está nervioso porque se acerca el pueblo de Israel, él sabe que van a vencer a su pueblo porque están tomando posesión de la tierra prometida. Y Balac le dice a Balaam: te voy a dar dinero para que maldigas al pueblo. Haciendo la historia larga corta, Balaam dice, ok, e intenta, después de una serie de intentos de negociación con el Señor, quien no va a cambiar su forma de pensar, pero finalmente intenta maldecir a Israel, pero no puede maldecir a Israel. Cada vez que intenta maldecir a Israel, ustedes son unos bendecidos por Dios, ¿no? Y Dios no lo deja, y Balac, al ver a Balaam que no puede maldecirlos, les dice: yo te pagué y tú me haces esto. O sea, ¿qué onda, no? Entonces Balaam, muy astuto, se da cuenta de que no hay manera de que esta maldición pueda ser proferida, y le dice a Balac: yo conozco la debilidad del pueblo, nada más tienes que hacer lo siguiente para que sean maldecidos, para que sean juzgados. Manda a mujeres que se mezclen con los hombres, de esa manera los van a llevar tras el pecado de fornicación y demás, pero también a adorar a estos dioses falsos. Terminaron tal cual, cometiendo adulterio, comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, terminaron en idolatría, y Dios tuvo que traer la disciplina, y como juicio trajo la muerte de 24,000 hombres por una rebeldía y una obstinación deliberada en contra de su voluntad, porque Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero no es nulo para la ira, y Él tiene que traer juicio y tiene que tratar con aquellos que son rebeldes a su palabra. Y Jesús quiere recordarle esto a la iglesia de Pérgamo: hay consecuencias. Cuando una iglesia se mezcla, cuando tú tienes en tu iglesia gente que permite el pecado como si nada pasara, que no se trata y no se confronta, entonces hay consecuencias. A veces pensamos: sí, pues yo confieso a Jesús, yo creo que Él es el Hijo de Dios y no niego que soy cristiano, pero bueno, o sea, no hay que ser tampoco tan exagerados. Yo creo que el Señor no se enoja si yo... Y entonces empiezas a comprometer tus principios y te empiezas a mezclar. Y debemos tener cuidado con esto, porque el Señor lo confronta y lo trata y lo trae. Y es un mundo de tolerancia, y muchas enseñanzas liberales nos pueden decir: no pasa nada, porque tenemos que ir con la cultura. Son nuevos tiempos, ¿no? Y no tiene nada malo vivir en unión libre, no tiene nada malo tener relaciones antes del matrimonio y probar, y si funciona, pues casarte, y si no, pues o no hay problema con que consumas alcohol y disfrutes el uso excesivo de alcohol, quiero decir, porque la Biblia no condena el uso de alcohol, pero sí el exceso del uso de alcohol. Mi sugerencia es que no consumas nada de alcohol, pero eso es un asunto de conciencia, es un asunto personal. Pero el punto es, ¿qué dice la cultura? Pornografía, no pasa nada, ¿no? Mira, fúmate esto, es verde, es natural, Dios lo creó, ¿no? Y cosas de este tipo, que incluso usan, no, pues la Biblia no, o sea, eso era para esa época, pero en esta época, o sea, obviamente Dios entiende que el mundo se va actualizando, y pues la Biblia, o sea, solo las cosas que me convienen, ¿no? Mis hermanos, no es así, no es así.
Esa es la doctrina de Balaam. Y Jesús les advierte y les recuerda al hablar de Balaam. Ellos saben cómo terminó la historia. Y es delicado y requiere hacer cortes. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. De Balaam. Pero también señala una segunda doctrina, ¿verdad? En el verso 15. Los que retienen la doctrina de los ¿qué? Nicolaitas, dice, la que yo aborrezco. Otra falsa doctrina. ¿De qué se trata esta doctrina de los nicolaitas? No hay mucha claridad, no se dice. Se hablaba de este Nicolás que empezó a llevar a la gente tras sí. Pero creo que si hacemos un acercamiento a la etimología de la palabra, podemos darnos una idea. Nikos, Laos, es en el original, Nicolaita. Nikos, conquistador. Laos, gente, ¿no? El que conquista a la gente, el que conquista al pueblo. Mucha gente concuerda con que se empezó a crear una cultura de dominio de la gente, ¿no? De controlar y de conquistar y hacer una élite eclesiástica en donde comienza esta separación de sacerdotes con la congregación y se ponían ellos como intermediarios, que es algo que quizá aún vemos, entre Dios y los hombres, ¿no? Conquistando la vida de las personas. Y simplemente debemos recordar, Jesucristo aborrece el pensar que cualquiera pueda ser intermediario entre Dios y los hombres, porque la Biblia dice que hay un solo mediador. Porque hubo solamente uno que al morir en la cruz del Calvario hizo que ese velo se rasgara en dos, abriendo así un camino nuevo y vivo. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, no es por medio de ningún hombre. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y esto es importante. Cuando un hombre o una iglesia, ¿dónde está la doctrina de los nicolaitas? Bueno, cuando un hombre o una iglesia te dice: tú para venir a Dios tienes que hacerlo a través de mí. Tienes que hacerlo a través de mi persona, o a través de mi literatura, o a través de lo que yo tengo que decirte. ¿Sabes qué? Jesús aborrece eso y es de cuidado. Solamente a través de Jesucristo es que podemos acercarnos al Padre. Y es algo que tenemos claro en Semilla. Creemos que los pastores, los consejeros, los líderes de la iglesia no estamos para enseñorearnos de la gente, porque el Señor de la iglesia es aquel que pagó y compró la libertad de los que éramos esclavos del pecado para ser ahora siervos suyos. Él es el Señor y nosotros sus siervos porque Él pagó con su sangre. Y hay muchas iglesias y es muy triste ver cómo gente llega como traumados, digo yo, a veces están como traumaditos, así de que todo lo que el pastor les decía que tenía, no podían dar pasos sin que el pastor estuviera esta es la marca de gel que tienen que usar, ¿no? Y no puedes usar otra marca porque esta es la marca de gel que el pastor dice, ¿no? Y el pastor dice, y entonces todos hacen de cierta manera, y tienes que avisarle: pastor, no sé si debo comprar la playera roja o la azul, ¿no? Ahora, una cosa es aconsejar, en la multitud de consejeros hay sabiduría y eso es bueno, ayudar, pero cada creyente somos responsables de buscar al Señor, tenemos una relación con el Señor, tenemos un solo mediador y somos parte de una iglesia. Y claro, puedes pedirme que ore por ti, pero a veces es que usted tiene teléfono rojo, pastor, yo vengo con usted. No, joven, ¿no? Todos estamos en el mismo lugar y tenemos el mismo acceso, confiado al trono de su gracia, no por nuestros méritos o posición o función, sino por los méritos y la obra de Cristo Jesús. Amén. Él es el único mediador. Entonces, somos responsables de nuestra relación con Él. No puedo echarle la culpa a otros de la relación que yo tengo con Jesús. El Señor quiere guiarnos y ha dejado sus palabras. Y no estoy diciendo que entonces ya no vengas a preguntar, a pedir oración. Queremos servirte, queremos acompañarte y honrar al Señor, pero debemos recordar que el Señor es nuestro pastor, ¿verdad? Nada nos faltará. Si Raúl es tu pastor, todo te faltará. Créeme, pero Dios es bueno. Entonces es importante la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco, enseñorearse de la gente, porque hemos aprendido que el mayor debe ser, que el que quiera hacerse el mayor tiene que ser
el siervo de todos, ¿verdad? El menor. Viene la instrucción. Después de haber dejado claro lo que el Señor reprocha y aborrece, la doctrina de Balaam, de los Nicolaitas, viene esta instrucción, versículo 16. ¿Cuál es la instrucción? Por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Es complicada la instrucción? Tengo unas pocas cosas contra ti que encuentran su solución a través de una sencilla instrucción. Arrepiéntete. Algunas pocas cosas que tengo contra ti encuentran su solución en una sencilla instrucción. Arrepiéntete. Lo mismo que le dijo a la iglesia de Éfeso, ¿no es así? Metanoia. Cambia tu mente. Un cambio de mente que produce un cambio de acciones. Saca a estos hombres. Deja de pensar que no pasa nada. Deja de pensar que puedes permitir estas falsas doctrinas en nombre de la tolerancia y del amor. Porque esas doctrinas, coquetear con el pecado, tiene consecuencias. Te va a hacer daño. No glorifica a Dios. Es más, si nosotros vivimos habitualmente de esa manera, ¿somos salvos? No lo sé. Pero es una buena pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una persona que no conoce al Señor y una que dice que conoce al Señor, que vive en pecado, que vive en la mentira, que vive en fornicación, que vive en adulterio, que vive mintiendo, que vive difamando, que vive en una vida de pecado? ¿Qué diferencia hay entre y otra que hace exactamente lo mismo? Pero una dice que es cristiana y la otra no. ¿Qué diferencia hay? No, sinceramente no lo sé. No lo veo. Entonces, qué importante considerar esto. Arrepiéntete. Es más, considera si es que has nacido de nuevo. Considera, porque si tú vives tan a gusto como un marrano en el lodazal, ¿es que eres un hijo? Tarde o temprano el hijo se da cuenta, vuelve en sí, y hay un arrepentimiento, vuelve. No sé en qué punto pudiéramos estar el día de hoy, pero yo sé que un tema como este es un tema que nos queda a todos, del cual todos tenemos que arrepentirnos, el cual todos tenemos que revisar en nuestras propias vidas y examinar si estamos en la fe y cómo estamos viviendo. Arrepiéntete. La advertencia, verso 16, pues si no, pues si no, entendemos esto, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando tu mamá te decía, ven a comer, pues si no, no tenemos que hacer exégesis? Pues si no, ¿qué dice ahí? Vendré a ti pronto, voy a venir y vamos a arreglar cuentas, vamos a tener que tratarlo. Está dando tiempo, está dando oportunidad. Su benignidad es la que nos guía al arrepentimiento, su longanimidad, esta paciencia prolongada. Él está siendo paciente, no queriendo que nadie se pierda, ¿verdad? Vendré a ti pronto, dice. ¿Y qué más? Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, tú tienes que arrepentirte, pero si tú no te arrepientes, yo voy a venir contra ellos. Esto es importante. Mis acciones tienen consecuencias en las vidas de otras personas. Y si yo veo que mi hermano está en pecado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que amarlo, tengo primeramente yo que quitar la paja de mi ojo, la viga de mi ojo, la viga de mi ojo para poder ayudar a sacar la paja del ojo de mi hermano. Tengo que tratar con eso porque el Señor viene a tratar conmigo y con él. Y yo tengo que marcar una diferencia, yo tengo que poner un ejemplo, yo tengo que rendirme, yo tengo que amar, yo tengo que arrepentirme y entonces poder ser de influencia y ayudar a mi hermano quien ha caído y quien está desviado y hablar las cosas con amor y con verdad. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca, traeré juicio, voy a intervenir, voy a juzgar lo que tengo que juzgar. Eso es tremendo. Verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Necesitamos detenernos y escuchar. Al que venciere, le daré a comer, ¿qué dice? Del maná escondido. Esto es increíble porque
Recordamos en el Antiguo Testamento cómo Israel fue alimentado y recibió provisión durante su travesía en el desierto por medio de este maná, del cual después estuvieron quejando. Pero ese maná es una sombra de algo que en Juan 6 se revela, de ese pan que descendió del cielo, ¿verdad? Se me pasó a hacer el chiste, lo voy a hacer porque no he hecho muchos chistes en esta prédica. Y decía que les daban maná todos los días y entonces el pueblo se quejaba. Si a mí me ponen maná todos los días, yo también voy a... Malísimo. Qué bueno, así ya no tengo que decirlo en el segundo. O puedo esforzarme más en el segundo. Bueno, Juan 6 nos dice que Jesucristo es el pan que descendió del cielo. Es una sombra, ese maná en el Antiguo Testamento, representando al único pan que trae satisfacción, que trae sostenimiento y que trae sustento a nuestras vidas. Jesucristo es el pan que Dios nos ha dado a comer. Y dice ahí que de alguna forma especial, en aquel día podremos participar de ese pan celestial. Seremos uno con el Señor, estaremos de esa manera. No es que vas a llegar y le vas a dar una mordida a Jesús, ¿no? Ahí en el cielo. Me dijeron que me iban a dar de comer. ¿Te imaginas hacerle ese chiste al Señor? Yo creo que se reiría. La verdad. O sea, no creo que, aléjate. O sea, es como... ¿Sí me explico? ¿Por qué pienso tan lejos de pronto? Pero ¿cuál es la idea? Que Él nos va a permitir participar de Él de una forma íntima, personal. Eso es lo que yo entiendo cuando lo leo. No sé, ningún comentarista que leyera lo dice así, pero yo pienso y lo veo de esa manera. No solo eso, sino el verso 17 concluye diciendo que también aquel que venciere el no mezclarse con el mundo, aquel que fuere fiel, aquel que hiciere los cortes y saque de su vida estas falsas doctrinas, falsos maestros, falsa enseñanza que te dice lo que quieres escuchar. Bueno, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nuevo nombre. Eso es increíble. El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una piedrecita blanca. Tiene dos posibles interpretaciones en las que la mayoría de los comentaristas concuerdan. La primera de ellas es que en tiempos bíblicos, cuando había un juicio, el juez al dar la sentencia lo hacía poniendo en una vasija una piedrecita negra para culpable, blanca para inocente, ¿no? Y eso tiene sentido porque nosotros hemos sido absueltos de nuestra condenación por la fe en Jesús. Entonces, esta piedrecita blanca bien podría representar esa justificación, el que se ha comprobado que somos inocentes por la obra de Cristo y eso se demostró habiendo vencido al pecado en nuestras vidas. La segunda postura es que esa piedrecita blanca se usaba también para convocar a alguien a un banquete. Incluso se habla de que se le daba con el nombre del atleta ganador para convocarlo a la ceremonia de premiación y demás. Pero la idea es una invitación, un boleto de entrada, y también esto aplica porque nosotros estaremos en las bodas del Cordero, ¿no? Y quizá la entrada para estas bodas es esta piedrecita, pero me llama la atención que habla de un nuevo nombre que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y este nuevo nombre, pues puede resumir o expresar lo que Cristo hizo personalmente en nuestras vidas, hablando de nuestra nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todo lo que vivimos en esa nueva vida con Él puede ser resumido a través de este nuevo nombre que dice, ninguna persona lo conoce sino Él. Otra vez es algo completamente íntimo. Nadie va a saber ese nombre. Es algo profundo y personal. Y ahí termina esta carta. Y quiero terminar 2 de Timoteo 2:19 para orar y terminar adorando juntos al Señor. Si quieres ir allá, 2 de Timoteo 2:19. Qué carta más confrontadora, ¿no es así? Nos advierte de la pureza. Familia, somos su iglesia. Estamos desposados con Cristo para serle fiel. Y eso implica no tolerar el pecado, no mezclarnos con el mundo en un sentido pecaminoso, sino honrarlo a Él. 2 de Timoteo 2:19 nos declara el sello que demuestra que realmente le conocemos. Si tú te quedaste pensando, ¿soy o no soy? Por la forma en la que vivo, de pronto, no sé qué pasa conmigo. Dice la Biblia, pero el fundamento de Dios está firme y tiene esto como sello. Conoce el Señor a los que son suyos
Y mira lo que dice, juntos, ¿qué dice? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tú vienes a este lugar, invocas el nombre de Cristo, levantas tu alabanza, tu canción, levantas tu oración, tú durante la semana te encomiendas a Él antes de comenzar el día, ¿no? Invocas el nombre del Señor, tienes un problema y de inmediato dices, Señor Jesús, ¿no? Invocas el nombre del Señor. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero si tú realmente has invocado de corazón y has depositado tu fe y tu confianza en Él, la Biblia dice que tienes que apartarte de la iniquidad. No podemos seguir viviendo vidas comprometidas. Es necesario santificarnos y tomar decisiones que permitan que la santidad crezca en nuestras vidas, como un resultado del amor tan grande que hemos recibido. El Señor nos compró. ¿Sabes? El Señor no quiere una vida mezclada. El Señor quiere todo de ti. El Señor pagó un gran precio por nuestras vidas y Él no quiere compartirnos con nadie. Él nos ama. Pero la única manera de poder rendirnos a Él, de poder ser testigos fieles, es a través de la presencia de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y Cristo es el testigo fiel. Si yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, ya no vivo yo, ahora vive el testigo fiel en mí, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es dejar que Él viva su vida en mí. Para que yo pueda ser llamado testigo fiel como Antipas, necesito que el Señor me llene de su presencia. Y para eso lo único que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos capacite. No vamos a poder, separados de mí, nada puedes hacer. Señor, gracias por este tiempo. Tu palabra es viva y eficaz, es confrontadora, es directa. Y hoy, Señor, nos encontramos con un mensaje relevante en donde, como un esposo amoroso, vienes a tratar con quizá una esposa infiel que hemos coqueteado y nos hemos mezclado con el mundo, Señor, y así hemos contristado al Espíritu. Pero hoy reconocemos nuestra necesidad de arrepentimiento, Señor, y rogamos que trates con nosotros, Señor, que nos confrontes, pero también que nos hagas sentir tu amor y que no resistamos esa gracia que tú hoy ofreces una vez más, Señor, tu infinita paciencia. Señor, sí queremos que vengas pronto, pero no para quitar nuestro candelero de su lugar, pero no para traer juicio. Queremos que vengas, Señor, porque te anhelamos y porque queremos estar contigo y queremos, Señor, participar en esas bodas del Cordero, donde disfrutaremos de esa unión y comeremos el maná y comeremos el fruto del árbol de la vida y tendremos acceso con esa piedrecita que tiene un nuevo nombre, como tú nos ves, Señor, el nombre que tú nos pones, que nadie conoce sino tú y nosotros, Señor, que lo hemos recibido, algo personal. Señor, gracias por anhelarnos celosamente, gracias por querer esa relación profunda y personal con nosotros. Te bendecimos, Señor. Perdónanos, límpianos, restáuranos, sánanos, purifícanos, Señor, pero sobre todo llénanos de tu Espíritu para poder vivir la vida que tú quieres en medio de un mundo y una cultura en donde Satanás está haciendo lo suyo, Señor. Aquí estamos, te amamos y te bendecimos. En Cristo Jesús, tu iglesia, decimos: